El Gran Premio de Qatar ha tenido lugar con una carrera que ha sido bastante caótica en lo estratégico, con esa obligatoriedad de 3 paradas prácticamente que ya os habíamos comentado en el canal, pero que realmente el resultado ha sido más o menos el mismo y el desarrollo de la carrera no ha sido ni mejor ni peor que lo hubiera sido sin esa obligatoriedad de cambios. Así que vamos a dar comienzo con este resumen al Gran Premio de Qatar. Un Gran Premio de Qatar que, por supuesto, tenemos que recordar antes de comenzar que Carlos Sainz no lo ha arrancado, no lo ha comenzado debido a que ha tenido problemas en su monoplaza en el depósito de combustible y no ha podido disputarlo. Pero bueno, una carrera que realmente daba comienzo ya de forma caótica, con una colisión entre los dos pilotos de Mercedes, Hamilton, que salía con blandos y tuvo una muy buena arrancada, y Russell, que no se dio cuenta de dónde estaba, y acabaron los dos colisionando, con un George Russell que necesitó entrar en boxes y cambiar su alerón delantero, y con un Lewis Hamilton que se vio obligado a abandonar, dejándonos además una estampa memorable cruzando la pista y siendo investigado tras ello, y con su compañero de equipo pasando justo por detrás. Como os comentamos, Russell además necesitó hacer su primera parada para cambiar los neumáticos y poner un nuevo alerón delantero, aunque realmente esta parada casi no contabilizó porque necesitaba realizar con esos nuevos compuestos de neumáticos 18 vueltas, como todos los demás. Por cierto, durante el periodo de safety car que salió por esa colisión entre los dos Mercedes, salió la sanción a Nico Hülkenberg debido a que se posicionó en el lugar donde Carlos Sainz debía de haber salido, y eso pues por supuesto acarreó una sanción de 10 segundos. La carrera se reanudó con una muy buena relanzada por parte de Max Verstappen y Oscar Piastri, que perdió un poco el fuelle, pero con un Oscar Piastri que cuando iban pasando la carrera e iban realizando esas primeras paradas, iba recortando muy bien el tiempo, consiguiendo hacer adelantamientos, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, a Lance Stroll. Por cierto, esta es una de las carreras que ha sido más exigentes para los pilotos, además de que han ido a fuego en todas las carreras, y a fuego iba Fernando Alonso, que pedía incluso que le lanzaran algo de agua porque su asiento estaba ardiendo, pero obviamente Aston Martin no pudo realizarlo. Y ha sido también una de las más exigentes en cuanto a los límites de pista. Muchísimas sanciones, como la que estábamos viendo ahora mismo en pantalla, la de Sergio Pérez, que le repercutía inicialmente en una sanción de 5 segundos, pero es que el mexicano acabó recibiendo hasta 3 sanciones más por excederse en los límites de pista. Y en la vuelta 33, Fernando Alonso cometía un error, se le perdía el control del monoplaza. Ya lo había pasado a lo largo de toda la carrera, donde se estaba mostrando una MR23 siendo poco estable con mucho combustible, pero había conseguido salvarlo. Ya en la vuelta 33 no lo logró y se fue contra la grava. Sí que es verdad que pudo continuar y por suerte no se quedó estancado, regresó a pista en una acción bastante criticable debido a un posible reincorporación que es dudable, pero Fernando Alonso con esto perdía posición no solo con Charles Leclerc, como lo veis en pantalla, sino también ya la había perdido con George Russell. Y una de las carreras más exigentes también, como estábamos viendo, con un Logan Sargeant que necesitaba abandonar por su propia cuenta debido a que no podía continuar más, según había estado comentando. Nueva sanción de 5 segundos para Sergio Pérez en el momento en el que estáis viendo, y después de las 3 paradas, los dos McLaren se llegaron a ver en pista, con un Lando Norris que pedía pasar a Oscar Piastri, pero desde el box de McLaren les pidieron que mantuvieran posiciones, a lo cual Norris respondió que por qué, si tenían suficiente hueco por la parte trasera y estaba yendo más rápido, por qué no le dejaban adelantar. Pero finalmente McLaren se mantuvo con esas posiciones. Otra sanción de 5 segundos también para Alexander Albon cuando iba llegando el final de la carrera, y fijaros en esta imagen tan curiosa donde vemos a un George Russell que se sacaba las manos del volante en recta para intentar refrigerarlas un poco del calor que hacía, había un 75% de humedad. También incluso Russell se levantaba incluso la visera cuando realizaba una parada para que le diera un poco el aire en la cara. Y la carrera estaba ya a punto de continuar con nueva victoria de Max Verstappen y acabando bastante cerca los dos pilotos de McLaren, con un Oscar Piastri que ganó ayer y queda segundo en el día de hoy, y con un Lando Norris que queda en tercera posición también hoy. Oscar Piastri, que fue nombrado el piloto del día y ha declarado que ha sido su carrera más dura desde que ha estado en Fórmula 1, y el resto de resultados fueron los siguientes, con un George Russell en cuarto lugar, quinto lugar para Charles Leclerc, sexto para Fernando Alonso, séptimo para Esteban Ocon, octavo para Valtteri Bottas, muy buenos puntos para el de Alfa Romeo, novena posición para Guan Yu Zhou realmente,
porque Checo Pérez recibió una sanción de 5 segundos que se la pusieron más tarde cuando concluyó la carrera, y en 10º lugar Checo Pérez. A las puertas de los puntos se queda Lance Stroll, 12º para Gasly, 13º lugar para Albon, 14º para Magnussen, 17º para Tsunoda, 16º para Hülkenberg y en última posición Liam Lawson. Los pilotos que abandonaron y no pudieron concluir la carrera fueron Logan Sargeant, Lewis Hamilton y, como os hemos comentado al principio del resumen, Carlos Sainz. Este ha sido el resumen a este Gran Premio de Qatar. Un resumen bastante caótico realmente. Lo hemos intentado hacer poniéndoos lo menor posible de esas paradas porque ha sido muy difícil de seguir en algunos momentos la carrera, aunque realmente al final los resultados que habéis visto que no ha cambiado mucho con la realidad y como hubiera sido si hubiera sido una carrera aburrida de una parada. Tampoco por haber hecho 3 paradas realmente ha sido menos aburrida o más. Por cierto, y una carrera tan exigente como estáis viendo aquí, con un Oscar Piastri echándose agua al concluir, al bajarse del monoplaza. Como os he comentado, Piastri ha dicho que ha sido una de sus carreras, si no la carrera más exigente que ha tenido desde que es piloto de Fórmula 1, y también os quería traer, esta ha sido la variedad estratégica que hemos visto con los neumáticos. Veis algunos compuestos que han llegado hasta las 20 vueltas y eso es porque si era usado se podía llegar hasta esas 20 vueltas. Otros compuestos que veis con 18, 17, alguna ocasión han hecho una parada bastante temprana con 16, con 15, con 11 incluso, por ejemplo, con el primer neumático medio Lance Stroll. Eso ha sido pues por intentar hacer algo distinto, porque ya hemos visto que al final todos han acabado yendo a 4 compuestos diferentes realizando 3 paradas, pero ha habido posibilidad de haber hecho hasta 5 paradas. En el caso de Russell sí que ha llegado a hacer 4 paradas porque se ha visto obligado en la primera vuelta a cambiar esos neumáticos medios, luego los ha intentado exprimir al máximo. Una carrera muy exigente y que hemos visto a los pilotos realmente al final de carrera perder muchísimo tiempo entre sí, pero como todos estaban en la misma situación, pues luego realmente no hemos visto ningún cambio y una carrera realmente bastante monótona. Es decir, hemos visto adelantamientos, pero que eran falsos porque realmente o había mucha variedad estratégica o había mucho... Al final no era realmente lo que queríamos ver y hubiera sido lo mismo con una única parada, siendo sinceros. Ya os había dicho yo que al final el hecho de poner 3 paradas obligatorias, porque es lo que han hecho, aunque no lo quieran decir como tal, el hecho de poner 3 paradas mínimo obligatorias hacía que perdiéramos factor estratégico, que era algo que este circuito, con lo exigente que es para los neumáticos, pues iba a interesar bastante. Pero bueno, en primer lugar, Max Verstappen. Como no, el fin de semana donde ha conseguido salir tricampeón, encima acaba consiguiendo otra victoria más, otra victoria de Gran Premio. Van 14 este año y demuestra una vez más lo extremadamente bueno que es, lo extremadamente superior que es. No es un gran chelem porque no ha liderado todas las vueltas, porque ha liderado una vuelta Alex Albon. Esa es la única vuelta que no ha liderado Max Verstappen, y si no hubiera sido por eso, hubieras llevado la pole, se hubiera liderado todas las vueltas, se hubiera llevado la vuelta rápida y habría ganado la carrera, lo que hubiera supuesto en un gran chelem, pero finalmente por esa vuelta liderada por Albon se ha quedado sin ello. El fin de semana de Oscar Piastri es para resaltarlo, lo ha hecho espectacular y lo haremos más adelante a lo largo de la semana, lo resaltaremos lo que ha logrado hacer, pero logró la pole y la victoria en la sprint, logró quedar realmente cuarto en la clasificación del viernes, pero por límites de pista cayó hasta el 6º lugar. La salida que ha hecho Piastri ha sido impresionante, pasando de ser 6º a ponerse en 2º lugar, y ahí se ha mantenido. Sí que es verdad que su compañero de equipo le ha alcanzado, le ha pasado lo que siempre solemos comentar con Piastri, que sí que es verdad que en cuanto a gestión de neumáticos falla un poco, pero no ha sido tanto en este circuito porque ha acabado a 5 segundos de Max Verstappen. Es decir, que ha sido una muy buena carrera de Oscar Piastri, nuevamente, que consigue este 2º puesto. Y como decimos, ya lo dijimos en Japón, lo hemos dicho en muchos fines de semana este año, lo repetimos en el día de hoy, este chico tiene estrella. 2º podio para él en Fórmula 1. 3er lugar para Lando Norris, un Norris que ha acabado bastante cabreado, aunque no lo ha querido luego mostrar en las entrevistas, acabó bastante cabreado y se vio en el momento en el que les pidieron mantener posiciones y se quejó diciendo que estaba teniendo más ritmo que de Piastri, que por qué no le dejaban luchar libremente. Ahí se estuvo quejando, pero bueno, la remontada más allá que ha hecho Norris es espectacular, pasando del 10º al 3er puesto y demostrando una vez más el buen ritmo de McLaren que tenían este fin de semana. Ya os contamos desde el viernes que iban a estar ahí, os contamos desde el viernes que salían muy atrás hoy debido a los límites de pista en clasificación, pero que su ritmo era para estar donde están ahora mismo y realmente han acabado estando
sufriendo, incluso necesitando remontar, que era la única esperanza para que no acabaran ahí. Cuarto lugar para George Russell, impresionante la carrera de Russell, más allá del accidente que ha tenido con Hamilton en la primera vuelta, el cual él se ha echado toda la culpa, Hamilton ha hecho más o menos lo mismo, Russell ha hecho una carrera impresionante, estaba último en la primera vuelta y ha tenido un ritmo muy bueno, ha hecho una parada extra, pero realmente es hacer las mismas paradas que el resto porque ha hecho una parada en la primera vuelta, es decir, no te servía de nada, habiendo un máximo de vueltas permitido con esos compuestos, y ha remontado hasta el cuarto lugar, no ha llegado por supuesto a los McLaren, pero si hubiera seguido en el segundo puesto de salida, lo hubiera hecho muy bien. No digo, por supuesto, para competir contra Verstappen, pero sí para estar en las posiciones en las que estaban los McLaren. Impresionante el ritmo de carrera de Russell. Creo que es lo que más me ha sorprendido en este Gran Premio de Qatar. Quinto lugar para Charles Leclerc. Poco podemos comentar, realmente ha estado en tierra de nadie y ha quedado por delante de un Fernando Alonso, que Alonso ha quedado en sexto lugar. Y ha sido una carrera bastante extraña de Fernando Alonso y de Aston Martin. Un ritmo que realmente de carrera estaban teniendo buen ritmo, pero ha quedado bastante notable que su ritmo estaba siendo porque Alonso estaba sacando mucho más de lo que tenía ese Aston Martin. Se había quedado bastante demostrado con que Alonso había cometido varios errores. ¿Por qué? Porque le estaba le estaba tirando bastante el monoplaza, es decir, estaba Alonso exigiéndole más de lo que podía ese AMR23 para intentar quedarse en ese tercer puesto que lo estaba consiguiendo frente a Piastri, pero al final ha sido inevitable, ha cometido un error al final más grave porque no podía más, se ha ido contra la grava y luego pues ha perdido posición, no solo con Russell, que realmente lo iba a perder igualmente, sino contra Leclerc. El puesto real de Fernando Alonso podría haber llegado a ser un quinto puesto, pero por intentar sobreconducir y quedar en una posición más elevada, al final ha quedado sexto. Luego, bastante destacable comentaros que en octava posición ha quedado Valtteri Bottas y en noveno Guan Yu Zhou, muy buenos puestos para los Alfa Romeo, la verdad que sí. Décima posición para Checo Pérez. La carrera del piloto mexicano ha sido bastante complicada, ha sido una carrera donde ya sabemos que ha sido muy exigente para todos ellos, hemos visto cómo ha acabado Piastri, Sargent ha tenido incluso que abandonar, y donde además Checo ha tenido no uno, sino dos, ni dos, sino tres sanciones por excederse en los límites de pista, lo cual por supuesto ha repercutido en que encima esa posible remontada que quería intentar por supuesto el mexicano, partiendo no desde la 13ª posición, sino desde el pit lane, porque cambiaron muchas cosas en su monoplaza después del accidente contra Ocon el sábado, pues al final ha conseguido únicamente un punto. Por suerte para él, también hay que comentarlo, que Hamilton ha abandonado, entonces no le ha recortado en el Mundial de Pilotos. Alonso un poco, pero Alonso está ahora mismo únicamente como mucho enfocado en Hamilton. Y el accidente entre Hamilton y Russell, sinceramente, para mí ha sido culpa de Lewis Hamilton. Se han echado los dos la culpa, Russell lo ha hecho desde el monoplaza hasta el punto de que Toto Wolff le ha pedido ya que parase y que continuase con la carrera. Hamilton lo ha hecho luego en rueda de prensa, echándose toda esa culpa, y sinceramente creo que Hamilton tenía más culpa. También tiene por supuesto Russell, creo que es incidente de carrera, pero Hamilton realmente le llega a quitar una posición. Es muy similar a lo que hace Esteban Ocon en el día de ayer, es decir, cerrarle estando ya en una posición en la que parece que no se da cuenta de que hay un piloto ahí. Ha hecho una muy buena arrancada, llegando a ponerse en paralelo, pero por supuesto tienes que respetar todavía a los pilotos que tienes en paralelo y no lo ha hecho. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado este resumen, dale un like, que vas a apoyar muchísimo el canal, y también te puedes suscribir si lo deseas. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este Gran Premio de Qatar, qué es lo que te ha parecido, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.